El sol caía a plomo sobre la tierra resquebrajada de Chihuahua, pintando las montañas de la Sierra Madre Occidental con tonos cobrizos y dorados. El coronel Ernesto Vega, veterano de innumerables batallas contra los indígenas del norte, cabalgaba por la árida llanura con su destacamento. Habían transcurrido 3 años desde la famosa emboscada de Tres Castillos, donde el teniente coronel Joaquín Terrazas había derrotado al legendario jefe apache Victorio, pero las tensiones en la frontera seguían latentes. A sus 52 años, el coronel Vega era una leyenda viva del ejército mexicano. Su rostro, curtido por el sol y marcado por cicatrices de guerra, reflejaba una vida dedicada al combate. Sus ojos negros, duros como obsidianas, habían visto demasiada sangre y muerte, especialmente en las interminables campañas contra los apaches, a quienes consideraba poco más que animales salvajes. «Coronel, se acerca una tormenta», señaló el capitán Gutiérrez, su segundo al mando, mirando las nubes oscuras que comenzaban a amontonarse sobre las montañas lejanas. «Llegaremos al pueblo de San Lorenzo antes del anochecer», respondió Vega con su voz áspera y autoritaria. «Necesitamos descansar y reabastecernos». El destacamento de 20 hombres avanzaba cansado. La misión de vigilancia en la frontera los había mantenido cabalgando durante días, siguiendo rumores de que un pequeño grupo de apaches broncos, aquellos que se negaban a rendirse o ser confinados en reservaciones, había cruzado desde el territorio estadounidense. San Lorenzo era un pueblo pequeño y polvoriento, uno más de los muchos asentamientos fronterizos que habían sufrido las incursiones apaches durante décadas. Cuando el destacamento llegó a la plaza central, los pobladores los recibieron con una mezcla de respeto y alivio. La presencia del ejército significaba protección, aunque fuera temporal. El alcalde, un hombre bajito y nervioso llamado don Miguel Soto, se apresuró a recibirlos. «Coronel Vega, qué honor tenerlo en nuestro humilde pueblo. Hemos preparado alojamiento para usted y sus hombres en el cuartel municipal». «Gracias, alcalde», respondió secamente el coronel, desmontando con un movimiento fluido a pesar de su edad. «¿Ha habido algún avistamiento de apaches en la zona?» El alcalde se removió incómodo. «No exactamente, mi coronel, pero hay algo que debería saber. Tenemos a una joven apache viviendo en el pueblo». Vega se quedó inmóvil, con los ojos entrecerrados. «¿Una prisionera?» «No, señor, es complicado. Su nombre es Nayeli. Fue rescatada de pequeña por el padre Francisco cuando su familia fue asesinada durante un ataque a una caravana. El padre la crió en la misión, le enseñó español y la fe cristiana. Ahora ayuda a la doctora del pueblo». El coronel Vega frunció el ceño. No le gustaban las complicaciones, y menos aún cuando involucraban a apaches. «Quiero verla», ordenó. «Por supuesto, mi coronel, pero permítame explicarle que ella es muy querida aquí. No causa problemas y...» «He dicho que quiero verla, alcalde», interrumpió Vega con una mirada que no admitía réplica. Mientras el resto del destacamento se instalaba en el cuartel, el coronel Vega y el capitán Gutiérrez siguieron al alcalde hasta una modesta casa blanca en el extremo sur del pueblo. Un letrero desgastado identificaba el lugar como consultorio médico. Al entrar, encontraron a una mujer mayor organizando medicamentos y hierbas en frascos de vidrio. Al ver a los militares, se irguió con dignidad. «Doctora Martínez», saludó el alcalde. «El coronel Vega desea conocer a Nayeli». La doctora miró al coronel con recelo. «Nayeli salió hace una hora a recoger hierbas medicinales en las colinas. Debería volver pronto, a menos que la tormenta la haya sorprendido». Como para confirmar sus palabras, un trueno retumbó en la distancia y las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear contra las ventanas. «La esperaremos», decidió el coronel, sentándose en una silla de madera sin ser invitado. El tiempo pasó lentamente.
La lluvia arreció, convirtiéndose en un aguacero que azotaba el pequeño pueblo. La doctora Martínez miraba con preocupación creciente hacia la ventana, mientras el coronel permanecía impasible, como una estatua tallada en piedra. De repente se escucharon gritos desde la calle. El capitán Gutiérrez se asomó a la ventana. ¡Mi coronel! ¡Hay una emergencia en el barranco del río! Todos salieron precipitadamente. A pesar de la lluvia, varios pobladores corrían hacia las afueras del pueblo, donde un pequeño río, ahora convertido en torrente furioso por la tormenta, amenazaba con desbordarse. ¡Es Nayeli!, gritó alguien. Está tratando de rescatar a un perro atrapado en el barranco. El coronel Vega se abrió paso entre la multitud hasta llegar al borde del precipicio. Abajo, el río embravecido rugía entre las rocas, y allí, aferrándose a las piedras resbaladizas de la pared del barranco, estaba ella. Era una joven de no más de 20 años, de cabello negro y largo, empapado por la lluvia. Llevaba una simple falda y blusa de manta, ahora pegadas a su cuerpo por el agua. Con movimientos ágiles y precisos, descendía por la pared rocosa hacia un pequeño saliente, donde un perro flaco y asustado aullaba de terror, atrapado por la crecida. «¡Está loca!», exclamó el capitán Gutiérrez. «El río se desbordará en cualquier momento. Morirán ambos». El coronel observaba la escena con una expresión indescifrable. Toda su vida había visto a los apaches como enemigos, como salvajes sanguinarios que atacaban asentamientos y caravanas. Pero lo que veía ahora desafiaba todo lo que creía saber. La joven logró alcanzar al perro, un animal esquelético y tembloroso que se encogía contra la roca. Con infinita delicadeza le habló en voz baja mientras lo acariciaba, calmándolo a pesar del rugido del agua y la lluvia que caía sin piedad. Luego, con un movimiento fluido, lo tomó en brazos y comenzó el ascenso. Fue entonces cuando la roca bajo sus pies cedió. Un grito colectivo se elevó desde la multitud cuando Nayeli resbaló. Por un terrible momento, pareció que tanto ella como el perro caerían al agua embravecida. Pero en el último instante logró aferrarse a una raíz que sobresalía de la pared, quedando suspendida sobre el abismo, con el perro aún protegido contra su pecho. Sin pensarlo 2 veces, el coronel Vega se quitó su pesada chaqueta militar y se lanzó hacia el borde del barranco. ¡Mi coronel!, gritó alarmado el capitán Gutiérrez. Pero Vega ya estaba descendiendo por la pared rocosa con la agilidad de un hombre mucho más joven. Años de combate en terreno montañoso habían fortalecido sus músculos y afinado sus reflejos. Llegó hasta donde estaba Nayeli en cuestión de minutos. «Dame al perro», ordenó con voz firme, extendiendo una mano hacia ella. Los ojos de la joven, oscuros y profundos, lo miraron con sorpresa y desconfianza. En ellos, el coronel vio algo que no esperaba. No había miedo, sino determinación. «Puedo subir sola», respondió ella en un español perfecto, aunque con un ligero acento. «No seas terca, muchacha, el barranco está cediendo. Dame al perro y luego te ayudaré a subir». Por un momento, pareció que ella se negaría, pero otro trozo de roca se desprendió bajo sus pies y finalmente extendió al animal hacia él. El perro, sorprendentemente, no opuso resistencia cuando el coronel lo tomó con un brazo. Con el otro brazo, Vega sujetó firmemente a Nayeli por la muñeca. «Sube tú primero», le dijo. «Te seguiré con el perro». Trabajando juntos, lograron ascender por la pared del barranco mientras la lluvia seguía cayendo implacable. Cuando finalmente alcanzaron la cima, fueron recibidos con vítores y aplausos de los pobladores. El capitán Gutiérrez y varios soldados corrieron a ayudarlos. Nayeli tomó inmediatamente al perro de los brazos del coronel, examinándolo con preocupación profesional. «Está herido y desnutrido, pero vivirá», murmuró, más para sí misma que para los demás.
Luego, sorprendiendo a todos, miró directamente a los ojos del coronel y dijo con voz clara: «Gracias, coronel Vega». Él asintió brevemente, incapaz de encontrar palabras. Había algo en la mirada de esta joven que lo desconcertaba profundamente. No era la mirada de un enemigo, ni siquiera la de una salvaje. Era la mirada de alguien que entendía el valor de la vida, incluso la de un simple perro callejero. Mientras regresaban al pueblo bajo la lluvia, el coronel Vega se encontró observando a Nayeli, que caminaba delante de él con el perro acunado protectoramente en sus brazos. Por primera vez en muchos años, sintió que algo se removía en su interior, algo que creía muerto después de tantas batallas y tanta sangre. Era una sensación incómoda para un hombre como él. Esa noche, el coronel Vega no pudo dormir. Se movía inquieto en su catre del cuartel municipal, con la mente llena de imágenes contradictorias. Veía a sus compañeros caídos en emboscadas apaches, el terror en los ojos de colonos atacados, los cuerpos mutilados de mujeres y niños tras los ataques. Pero ahora, junto a esas imágenes familiares, aparecía el rostro de Nayeli, con sus ojos oscuros y serenos, arriesgando su vida por un perro abandonado. Al amanecer, cuando la tormenta había pasado dejando tras de sí un cielo limpio y brillante, el coronel salió a caminar por el pueblo. Sus pasos lo llevaron, casi sin querer, hasta el consultorio de la doctora Martínez. Encontró a Nayeli en el pequeño jardín trasero, donde varias plantas medicinales crecían en ordenadas hileras. El perro rescatado el día anterior dormía plácidamente sobre una manta, con una pata vendada y notablemente más limpio. La joven, concentrada en su tarea de recoger hojas de hierbabuena, no notó su presencia de inmediato. El coronel la observó trabajar. Sus movimientos eran precisos y gráciles, sus manos delicadas pero fuertes. Llevaba el cabello recogido en una trenza que caía sobre su hombro y vestía una sencilla falda azul y una blusa blanca de algodón. Nada en ella recordaba a los guerreros apaches que él había combatido durante años. Finalmente, el perro advirtió su presencia y emitió un pequeño ladrido. Nayeli se volvió sobresaltada. «Coronel Vega», dijo, enderezándose y limpiándose las manos en la falda. «Buenos días». «Buenos días, señorita Nayeli», respondió él, sorprendiéndose a sí mismo con la formalidad de su saludo. «Venía a ver cómo está el perro». Una leve sonrisa apareció en los labios de la joven. «Está mejor. Tenía una pata lastimada y está muy desnutrido, pero es fuerte. Los perros siempre encuentran la manera de sobrevivir, incluso cuando todo está en su contra». El coronel asintió incómodo. No estaba acostumbrado a conversaciones triviales, especialmente con una mujer, y menos aún con una apache. «¿Por qué arriesgó su vida por él?», preguntó abruptamente. Nayeli lo miró con curiosidad, como si la pregunta le pareciera extraña. «¿Por qué no habría de hacerlo? Todas las vidas tienen valor, coronel, incluso las de los seres más pequeños y olvidados. Podría haber muerto». «Sí», admitió ella con sencillez, «pero él también habría muerto sin mi ayuda. Y una vida no vale más que otra». El coronel sintió una punzada de irritación ante esa respuesta. Era demasiado simple, demasiado idealista. «En la guerra, señorita, aprendemos que algunas vidas deben sacrificarse para salvar otras». «En la guerra, tal vez», concedió Nayeli. «Pero no estamos en guerra». «¿O sí, coronel?». La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos, cargada de significados ocultos. «Porque claro que estaban en guerra», pensó el coronel. Su pueblo y el de ella habían estado en guerra durante generaciones. Él mismo había dedicado su vida a combatir a los apaches, a proteger los asentamientos mexicanos de sus ataques. Antes de que pudiera responder, la doctora Martínez salió al jardín. «Buenos días, coronel», saludó con cortesía formal. «¿Puedo ayudarlo en algo?» «Solo pasaba a ver cómo estaba el perro», respondió Vega,
agradeciendo interiormente la interrupción. Nayeli tiene un don especial con los animales, comentó la doctora con evidente orgullo maternal, y con las plantas medicinales. Ha aprendido tanto de los conocimientos tradicionales de su pueblo como de la medicina occidental. Es mi mejor estudiante. El coronel asintió, notando cómo Nayeli bajaba la mirada, aparentemente incómoda con el elogio. «Debo irme», dijo bruscamente. «Mi destacamento partirá al mediodía». Mientras se alejaba, sintió la mirada de Nayeli en su espalda, como una presencia física que lo seguía. El destacamento del coronel Vega salió de San Lorenzo a la hora prevista, dirigiéndose hacia el norte, siguiendo la ruta de patrullaje establecida. Durante los días siguientes, recorrieron varios pueblos pequeños, interrogando a los habitantes sobre posibles avistamientos de apaches. Pero la mente del coronel volvía una y otra vez a San Lorenzo, a la joven de ojos oscuros y al perro rescatado. Una semana después, llegaron a Casas Grandes, un asentamiento más grande donde debían reunirse con otro destacamento para intercambiar información. Allí, el coronel Vega recibió noticias perturbadoras. «Han atacado una diligencia cerca de San Lorenzo», informó el mensajero. «2 muertos y 1 herido. Dicen que fueron apaches». El coronel sintió que se le helaba la sangre. Sin perder un momento, ordenó a sus hombres que se prepararan para regresar inmediatamente a San Lorenzo. Cabalgaron sin descanso, llegando al pueblo al atardecer del día siguiente. El ambiente era tenso y sombrío. Grupos de hombres armados con rifles y machetes se reunían en la plaza hablando en voz baja, pero con evidente furia. El alcalde Soto salió a recibirlos, visiblemente aliviado por su regreso. «Gracias a Dios que están aquí, coronel. La situación está a punto de salirse de control». «¿Qué ha pasado exactamente?», preguntó Vega desmontando. «Hace 3 días, una diligencia que venía de Chihuahua fue atacada a unos 10 kilómetros de aquí. Mataron al conductor y a un pasajero y dejaron gravemente herido a otro. Los supervivientes juran que fueron apaches». El coronel frunció el ceño. «¿Cuántos atacantes?» «No más de 5 o 6, según los testigos. Pero ya sabe cómo son estas cosas, coronel. La gente está asustada, buscan culpables». El alcalde bajó la voz. «Hay quienes señalan a Nayeli». Vega se quedó inmóvil. «¿Qué tiene que ver ella con esto?» «Nada, por supuesto», se apresuró a aclarar el alcalde. «Pero ya sabe cómo es la gente cuando tiene miedo. Empiezan a ver enemigos en todas partes. Y ella es apache. ¿Dónde está ahora?» «En el consultorio de la doctora Martínez. Pero, coronel, hay un grupo de hombres que planea ir a buscarla esta noche. Están borrachos y armados. Temo que ocurra una tragedia». El coronel Vega no esperó a escuchar más. Con pasos rápidos se dirigió hacia el consultorio, seguido por el capitán Gutiérrez y 2 soldados. Encontraron la casa rodeada por una docena de hombres que gritaban amenazas y blandían antorchas. La puerta estaba cerrada con tranca y las ventanas aseguradas desde dentro. «¡Entreguen a la apache!», gritaba uno de ellos, un hombre corpulento con un rifle en las manos. «Sabemos que está protegiendo a los suyos. ¡Justicia por los muertos!», coreaban otros. El coronel Vega se abrió paso entre ellos con autoridad. «¡Dispérsense inmediatamente!», ordenó con voz que no admitía réplica. «Esto es una reunión ilegal». Los hombres se volvieron hacia él, sorprendidos por la interrupción. «Coronel Vega», dijo el hombre del rifle bajando un poco el tono, «hemos venido a hacer justicia. Esa mujer es una apache, y los apaches han matado a los nuestros. ¿Tiene pruebas de que esta mujer en particular esté involucrada en el ataque?», preguntó Vega con frialdad. «No necesitamos pruebas», intervino otro. «Todos los apaches son iguales, asesinos y ladrones». El coronel desenfundó su pistola con un movimiento fluido y la apuntó al suelo, en una clara advertencia. «Están hablando de linchar a una ciudadana mexicana sin juicio ni pruebas. Eso es un delito, señores, y no lo permitiré. Ahora regresen a sus casas».
Investigaremos el ataque a la diligencia y encontraremos a los verdaderos culpables. Los hombres dudaron, mirándose entre sí. El capitán Gutiérrez y los soldados también habían desenfundado sus armas, respaldando silenciosamente a su comandante. Finalmente, el hombre del rifle escupió al suelo con desprecio. «Nunca pensé que vería al gran coronel Vega defendiendo a una apache», dijo con amargura. «Pero está bien, por ahora nos iremos. Pero si hay otro ataque, la sangre estará en sus manos». Poco a poco, la multitud se dispersó, dejando al coronel y sus hombres solos frente a la casa. Vega envainó su pistola y llamó a la puerta. «Doctora Martínez, soy el coronel Vega. Abra la puerta». Tras un momento de silencio, se escuchó el ruido de la tranca al ser retirada. La puerta se abrió lo justo para que la doctora pudiera asomarse. «¿Se han ido?», preguntó con voz tensa. «Por ahora», respondió el coronel. «Déjeme entrar». La doctora abrió más la puerta, permitiéndole pasar. El interior estaba en penumbra, iluminado apenas por un par de lámparas de aceite. En un rincón, Nayeli permanecía sentada, con el perro rescatado a sus pies. Sus ojos, cuando se posaron en el coronel, no mostraban miedo, sino una profunda tristeza. «Gracias por intervenir, coronel», dijo la doctora Martínez. Esos hombres estaban fuera de sí. «Volverán», advirtió Vega. «El miedo y el odio son malos consejeros, y esta gente tiene ambos en abundancia». Se acercó a Nayeli, que permanecía en silencio. «¿Entiende la situación en la que está, señorita?». Ella asintió lentamente. «No es la primera vez que soy culpada por los actos de otros solo por mi sangre», respondió con voz tranquila. «Pero nunca había temido por mi vida como hoy». El coronel sintió una inesperada punzada de compasión. «Necesito hacerle algunas preguntas», dijo, manteniendo un tono profesional. «¿Conoce a algún grupo de apaches que pudiera estar operando en esta zona?». Nayeli negó con la cabeza. «No he tenido contacto con mi pueblo desde que era niña, coronel. Lo único que sé de los apaches es lo que recuerdo de mi infancia y lo que he leído en libros». «¿Y qué me dice del día del ataque? ¿Dónde estaba usted?». La doctora Martínez intervino, indignada. «Coronel, ¿no estará sugiriendo que Nayeli tuvo algo que ver con ese horrible crimen?». «Estoy haciendo mi trabajo, doctora», respondió él con firmeza. «Necesito eliminar todas las posibilidades». «Estuve aquí todo el día», respondió Nayeli sin alterarse, «atendiendo pacientes con la doctora. Puede preguntarle a cualquiera de ellos». El coronel asintió, satisfecho con la respuesta. «Le creo, pero eso no cambia el hecho de que está en peligro mientras permanezca en San Lorenzo». «¿Qué sugiere que haga?», preguntó la joven, mirándolo directamente a los ojos. «Este es mi hogar. No tengo otro lugar a donde ir». Vega reflexionó un momento, sopesando las opciones. «Mañana por la mañana partiré con mi destacamento para investigar el ataque a la diligencia. Volveremos pasado mañana. Hasta entonces sería prudente que usted y la doctora se trasladen al cuartel municipal. Mis hombres tienen órdenes de protegerlas». Nayeli miró al perro a sus pies, que dormía ajeno a toda la tensión que los rodeaba. «¿Puedo llevar a Nahual conmigo?». «¿Nahual?», preguntó el coronel confundido. «Así he llamado al perro», explicó ella con una leve sonrisa. «En las creencias antiguas, un nahual es un espíritu protector que puede tomar forma animal». El coronel sintió un escalofrío involuntario ante la mención de esas creencias paganas, pero asintió secamente. «Puede traer al perro». Esa noche, mientras supervisaba la instalación de la doctora y Nayeli en una habitación segura del cuartel, el coronel Vega se encontró nuevamente observando a la joven apache. Había algo en ella que desafiaba todas sus experiencias previas, todas sus certezas sobre quiénes eran los enemigos y quiénes los aliados. Y eso lo perturbaba profundamente. El amanecer encontró al destacamento del coronel Vega listo para partir.
Los hombres estaban montados y equipados para una expedición de 2 días, siguiendo las huellas de los atacantes de la diligencia. Antes de salir, el coronel dio instrucciones precisas al pequeño grupo de soldados que permanecería en el cuartel. «Nadie entra o sale sin mi autorización expresa», ordenó con severidad, «y mantengan a la señorita Nayeli y a la doctora Martínez bajo vigilancia constante, por su seguridad». El sargento a cargo asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Cuando el coronel se disponía a montar, Nayeli apareció en la puerta del cuartel. Llevaba una pequeña bolsa de tela en las manos. «Coronel Vega», llamó acercándose a él, «quisiera darle algo antes de que parta». Él la miró con curiosidad mientras ella le extendía la bolsa. «Son hierbas medicinales», explicó. «Para heridas y fiebres, pueden serle útiles en su expedición». El coronel tomó la bolsa, sorprendido por el gesto. «Gracias», dijo simplemente, guardándola en su alforja. Nayeli dudó un momento, como si quisiera decir algo más. Finalmente, habló en voz baja. «Tenga cuidado, coronel. Si realmente son apaches los que atacaron la diligencia, no serán fáciles de encontrar. Conocen el desierto y las montañas mejor que nadie». «He cazado apaches durante 20 años, señorita», respondió él con un deje de orgullo. «Conozco sus tácticas». Una sombra de tristeza cruzó el rostro de la joven. «No lo dudo. Solo vuelva con vida, por favor. Este pueblo lo necesita». Sin esperar respuesta, Nayeli se dio media vuelta y regresó al interior del cuartel. El coronel la observó alejarse, sintiendo una extraña mezcla de emociones que no supo nombrar. La expedición siguió el camino principal hacia Chihuahua hasta llegar al lugar del ataque. Allí, el coronel y sus hombres examinaron cuidadosamente el terreno, encontrando huellas de caballos y marcas de una emboscada bien planeada. «Fueron profesionales», comentó el capitán Gutiérrez, señalando la posición desde donde habían disparado los atacantes. «Conocían el terreno y sabían exactamente cuándo pasaría la diligencia». El coronel asintió, pensativo. Algo en la escena no cuadraba con los ataques apaches que había visto a lo largo de su carrera. Los apaches solían llevarse los caballos y cualquier objeto de valor, pero según los informes, los atacantes solo habían tomado el dinero que transportaba la diligencia, dejando atrás caballos, armas y otros objetos valiosos. «Sigamos las huellas», ordenó. El rastro los llevó hacia el este, adentrándose en un terreno cada vez más escarpado y difícil. A medida que avanzaban, el coronel notaba detalles que aumentaban sus sospechas. Las huellas eran demasiado profundas para ser de ponis apaches, sugiriendo caballos más grandes y pesados. Y el camino elegido no aprovechaba las rutas naturales que los apaches solían seguir. Cuando el sol comenzaba a ponerse, llegaron a un pequeño cañón oculto entre las montañas. El capitán Gutiérrez, que iba en la vanguardia, levantó la mano para detener la marcha. «Mi coronel», llamó en voz baja, «hay un campamento adelante». Vega desmontó y se adelantó sigilosamente hasta una posición desde donde podía observar el campamento sin ser visto. Lo que vio confirmó sus sospechas. No eran apaches, eran 5 hombres, mexicanos todos ellos, sentados alrededor de un fuego, bebiendo y riendo. Reconoció a uno de ellos, el hombre corpulento del rifle que había liderado el grupo que amenazaba a Nayeli. «¡Bandidos!», murmuró el coronel con disgusto. «Se hicieron pasar por apaches para encubrir su crimen». El capitán Gutiérrez observó el campamento con atención. «Reconozco a 2 de ellos», susurró. «Trabajan en las minas cerca de San Lorenzo. El corpulento es Remigio Vargas. Tiene fama de pendenciero». El coronel evaluó la situación rápidamente. Tenían la ventaja de la sorpresa y superaban en número a los bandidos. La captura sería relativamente sencilla. «Rodearemos el campamento», ordenó en voz baja. «Quiero prisioneros vivos para que confiesen en San Lorenzo».
La operación se desarrolló con la precisión de un destacamento bien entrenado. En cuestión de minutos, los bandidos se encontraron rodeados y desarmados, sin posibilidad de escape. Remigio Vargas, sorprendido con una botella de tequila en la mano, miró al coronel Vega con odio cuando éste se acercó a él. «Coronel», escupió, «¿qué hace tan lejos del pueblo? ¿No debería estar protegiendo a su amiga Apache?» «Estoy protegiendo la ley, Vargas», respondió Vega con frialdad. «Algo que usted y sus compinches decidieron ignorar cuando atacaron esa diligencia». El bandido sonrió con desprecio. «No sé de qué habla, coronel. Nosotros solo estamos acampando, disfrutando de unos días de caza». «¿Y qué estaban cazando exactamente?», preguntó el coronel, señalando un costal semioculto bajo unas mantas. «¿Pesos de plata, tal vez?» La sonrisa desapareció del rostro de Vargas. Intentó levantarse, pero el capitán Gutiérrez lo mantuvo firmemente sujeto. «Revisen sus pertenencias», ordenó el coronel. Los soldados encontraron no solo el dinero robado, sino también varias prendas y adornos que podrían pasar por apaches a ojos inexpertos. Plumas, cintas de colores, incluso un par de mocasines toscamente fabricados. «Un disfraz muy pobre», comentó el coronel, examinando los objetos, «pero suficiente para engañar a los pasajeros asustados de una diligencia y para sembrar el miedo en San Lorenzo». Remigio Vargas, viendo que la evidencia lo condenaba, cambió de táctica. «¿Y qué si lo hicimos?», desafió. «Esos ricos de Chihuahua tienen más dinero del que necesitan. Y en cuanto a la Apache, es solo cuestión de tiempo antes de que su gente ataque de verdad. Lo he visto antes, coronel. Primero envían a uno de los suyos a espiar, a ganarse la confianza del pueblo, y luego atacan cuando menos lo esperamos». El coronel Vega sintió que la ira crecía dentro de él. «Usted y sus hombres están bajo arresto por robo, asesinato y falso testimonio», declaró con voz gélida. «Serán juzgados en Chihuahua, donde la justicia no está contaminada por el miedo y los prejuicios». Mientras los soldados ataban a los prisioneros, el coronel se apartó un momento, mirando hacia las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Una imagen se formó en su mente. Nayeli, con sus ojos oscuros y tranquilos, rescatando a un perro abandonado, mientras él mismo había pasado 2 décadas persiguiendo fantasmas de odio. El viaje de regreso a San Lorenzo fue tenso y silencioso. Los bandidos, atados y montados en sus propios caballos, eran vigilados constantemente. El coronel cabalgaba a la cabeza del grupo, sumido en sus pensamientos. Llegaron al pueblo al atardecer del segundo día, despertando gran conmoción entre los habitantes que salieron a ver el regreso del destacamento con los prisioneros. El coronel ordenó que los bandidos fueran encerrados en el cuartel y luego se dirigió directamente a la habitación donde se alojaban Nayeli y la doctora Martínez. Encontró a Nayeli sentada junto a una ventana, tejiendo lo que parecía ser una pequeña manta, mientras el perro Nahual dormía a sus pies. Cuando el coronel entró, ella dejó su labor y lo miró expectante. «Los atrapamos», anunció él sin preámbulos. No eran apaches, sino bandidos de la región. Se disfrazaron para desviar las sospechas. Una expresión de alivio cruzó el rostro de Nayeli, pero fue rápidamente reemplazada por una más sombría. «Sabía que no podían ser de mi pueblo», dijo en voz baja. «Los verdaderos apaches nunca atacarían de esa manera». El coronel sintió una punzada de irritación ante esa afirmación. «No, he visto suficientes ataques apaches en mi vida para saber que son perfectamente capaces de matar inocentes». Nayeli sostuvo su mirada sin intimidarse. «Como los mexicanos son perfectamente capaces de masacrar aldeas enteras y pagar por cabelleras de mujeres y niños», respondió con voz controlada pero firme. «La crueldad no es exclusiva de ningún pueblo, coronel». Vega se quedó momentáneamente sin palabras, sorprendido por la franqueza de la joven.
La verdad de sus palabras era innegable, pero desafiaba toda una vida de creencias arraigadas. Quizás tenga razón, concedió finalmente. La guerra saca lo peor de todos los hombres, sin importar su origen. Un silencio se instaló entre ellos, menos tenso que antes, casi contemplativo. Las hierbas que me dio fueron útiles, comentó el coronel cambiando de tema. Uno de mis hombres sufrió un corte durante la captura de los bandidos. Sus remedios ayudaron a detener el sangrado. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Nayeli. Me alegra oírlo. Es conocimiento de mi pueblo, transmitido de generación en generación. La doctora Martínez me ha enseñado mucho de medicina moderna, pero algunas tradiciones antiguas siguen siendo valiosas. El coronel asintió pensativo. Mañana haré un anuncio público sobre la captura de los verdaderos criminales, dijo. Después, usted y la doctora podrán regresar a su casa sin temor. Gracias, coronel, respondió Nayeli. No solo por capturar a los bandidos, sino por creer en mi inocencia cuando nadie más lo hacía. Sus ojos, al decir esto, brillaban con una intensidad que el coronel encontró perturbadora y cautivadora a la vez. Solo hice mi deber, respondió, evasivo. Ahora debería descansar. Mañana será un día importante. Se retiró con pasos rápidos, como si temiera permanecer más tiempo en presencia de la joven apache. A la mañana siguiente, la plaza de San Lorenzo estaba llena. Todos los habitantes del pueblo se habían reunido para escuchar el informe del coronel Vega. Los prisioneros, custodiados por soldados, fueron presentados ante la multitud. Con voz clara y autoritaria, el coronel explicó cómo Remigio Vargas y sus cómplices habían atacado la diligencia, matado a 2 hombres, y luego intentado culpar a los apaches para desviar las sospechas. Describió las evidencias encontradas y anunció que los prisioneros serían llevados a Chihuahua para ser juzgados. Mientras hablaba, su mirada se cruzó con la de Nayeli, que permanecía discretamente al fondo de la multitud junto a la doctora Martínez. El perro nahual estaba a su lado, notablemente recuperado, su pelaje antes opaco ahora brillante y saludable. Estos hombres, continuó el coronel, no solo cometieron un crimen contra los pasajeros de la diligencia, sino también contra una ciudadana inocente de este pueblo, a quien intentaron incriminar por su herencia apache. Es mi deber recordarles que la justicia no distingue entre razas o creencias. Todos somos iguales ante la ley de la República. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos parecían avergonzados, otros simplemente sorprendidos por las palabras del coronel, conocido por su dureza contra los apaches. Después del anuncio, mientras los soldados escoltaban a los prisioneros de vuelta al cuartel, el alcalde Soto se acercó al coronel. «Ha hecho un gran servicio a nuestro pueblo, coronel Vega», dijo con sincera gratitud, «y le debo una disculpa personal por haber dudado de Nayeli. Es una buena muchacha, a pesar de su origen». El coronel miró al alcalde con frialdad. «Sería mejor que ese, a pesar de, desapareciera de su vocabulario, alcalde», respondió secamente. «La señorita Nayeli ha demostrado más valor y humanidad que muchos en este pueblo». Dejando al alcalde visiblemente desconcertado, el coronel se alejó en dirección al cuartel. Esa tarde, mientras supervisaba los preparativos para partir al día siguiente hacia Chihuahua con los prisioneros, el coronel Vega recibió una visita inesperada. Nayeli se presentó en el cuartel, llevando una pequeña cesta cubierta con un paño. «Buenas tardes, coronel», saludó con una leve inclinación de cabeza. «He traído algo para su viaje». El coronel la invitó a entrar en la pequeña oficina que había estado utilizando. Nayeli destapó la cesta, revelando varios panes recién horneados, carne seca y un frasco de lo que parecía ser miel. «Provisions para el camino», explicó. «Y esto», añadió, sacando un pequeño saquito de cuero, «es un ungüento para heridas.
más efectivo que las hierbas que le di antes. El coronel aceptó los regalos con un asentimiento de gratitud. Es muy amable, señorita Nayeli. Ella sonrió levemente, pero su expresión se volvió seria casi de inmediato. También quería agradecerle nuevamente. Lo que dijo hoy en la plaza significó mucho. No solo para mí, sino para cualquier otro que pueda sentirse diferente o excluido. Dije la verdad, respondió él simplemente. Nayeli lo miró con intensidad, como si tratara de leer algo en su rostro curtido por el sol y las batallas. ¿Puedo hacerle una pregunta personal, coronel? Él dudó un momento, pero finalmente asintió. ¿Por qué eligió salvarme a mí y a Nahual en el barranco? Ha pasado su vida combatiendo a mi pueblo. ¿Por qué arriesgar su vida por una apache y un perro callejero? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de significado. El coronel se tomó su tiempo para responder, buscando palabras que nunca había necesitado antes. Durante 20 años he perseguido y combatido a los apaches, comenzó lentamente. He visto a compañeros morir en emboscadas, colonos masacrados, caravanas atacadas. Creía que estaba protegiendo a mi país, a mi gente, que la única forma de alcanzar la paz era a través de la guerra total. Se detuvo, mirando por la ventana hacia las montañas lejanas que se teñían de rojo con el atardecer. Pero cuando la vi a usted, arriesgando su vida por ese perro abandonado, continuó, su voz más suave, vi algo que había olvidado que existía. Compasión. Valentía que no nace del odio, sino del amor. Y me di cuenta de que quizás he estado luchando por las razones equivocadas todos estos años. Nayeli guardó silencio, sus ojos brillantes de emoción contenida. El perro que usted salvó no tenía valor para nadie, prosiguió el coronel. Era solo otro animal callejero, sin dueño, sin propósito. Pero usted vio en él una vida que merecía ser salvada sin importar el costo. Y cuando tuve que elegir, me sorprendí a mí mismo haciendo lo mismo. Nahual me ayudó tanto como yo a él, dijo Nayeli suavemente. A veces, los que parecen más rotos son los que más amor tienen para dar, si solo alguien les da una oportunidad. El coronel asintió, comprendiendo que ella hablaba tanto del perro como de sí misma, y quizás también de él. «Parto mañana al amanecer», dijo volviendo a un tono más formal, «pero regresaré en unas semanas. Me gustaría continuar nuestra conversación cuando vuelva». «Estaré esperando», respondió ella con una sonrisa genuina. «Nahual y yo estaremos esperando». Cuando Nayeli se marchó, el coronel Vega permaneció largo rato junto a la ventana, observando cómo las sombras del atardecer transformaban el paisaje. Por primera vez en muchos años sintió que algo se abría en su interior, como una flor que florece en el desierto después de la lluvia. Su corazón, endurecido por décadas de guerra y odio, comenzaba a recordar cómo sentir algo más que rabia y determinación. Y todo gracias a una joven apache y un perro abandonado que habían demostrado más valor y humanidad que muchos de los hombres que había conocido. En el horizonte, las montañas de la Sierra Madre se alzaban majestuosas y eternas, testigos silenciosos de siglos de conflictos y, quizás ahora, de un nuevo comienzo. El coronel Ernesto Vega, veterano de incontables batallas, sabía que el camino hacia la redención sería largo y difícil, pero por primera vez en su vida sentía que valía la pena intentarlo. Porque si un perro abandonado podía encontrar un hogar y una joven apache podía encontrar aceptación en un pueblo que antes la temía, quizás incluso un viejo soldado con las manos manchadas de sangre podía encontrar la paz. Y tal vez, solo tal vez, esa era la verdadera victoria que siempre había buscado sin saberlo.